Muy buenos días, amados hermanos. Una vez más, un día más que el Señor nos permite. Estamos agradecidos con el Señor por un día más, pues hasta aquí su misericordia nos ha cubierto. Este es un día, pues no como todos los días que tenemos servicios a través de este medio, sino que es un día especial. Es un día en el que pues nos acercamos a la mesa del Señor. Es un día en el que nosotros podemos darnos cuenta de que a través del sacrificio perfecto del Cordero de Dios fuimos hechos dignos de sentarnos a su mesa. Por esa razón debemos de estar más que agradecidos, amado hermano. Pero quiero que hagamos una oración esta mañana para que podamos entrar de lleno a la palabra que Dios puso en mi corazón para este día. Y quisiera que usted ahí con sus familiares, con las personas que convive ahí en su casa, pudieran también orar juntamente conmigo. Si usted puede, cierre sus ojos y también incline su rostro como una muestra de reverencia ante nuestro buen Dios. Y oremos. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, este día venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo, Señor, que antes no éramos dignos, Señor, de acercarnos a tu mesa. Pero a través de ese sacrificio que tu Hijo amado hizo, Señor, hoy nosotros hemos sido llamados dignos, Señor. Te damos gracias por eso, Señor. Es un gran privilegio y es una gran bendición, Señor. Hoy, Señor, te pido que tu Santo Espíritu, Señor, se mueva allí en el interno de los hogares de mis hermanos. Y que por favor, Señor, tu Santo Espíritu me use hoy, Señor. Que yo sea un vaso de bendición en tus manos, Padre. Por amor a tu santo nombre te lo suplico, Señor. Y desde ya, Señor, a ti te damos toda la gloria, toda la honra y todo el honor, papito lindo. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Dele una ofrenda de palmas al Señor ahí donde usted está. Y acompáñeme, por favor, al Evangelio de San Lucas, capítulo 14, versículo 17. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Y todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Versículo 19. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y en el versículo 20 dice: y otro dijo: acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Usted sabe, amado hermano, que esto lo conocemos nosotros como la parábola de la gran cena. Una invitación que alguien le hace a ciertas personas para que lo puedan acompañar en esa cena que él iba a dar, pero que cada uno de ellos empezó a excusarse, cada uno de ellos se justificó ante el Señor que los estaba invitando, haciéndoles ver por qué razón no podían llegar a la cena, no podían acudir a esa invitación. Ahora, eso me recuerda a mí, amado hermano, que en el Evangelio de San Juan dice la palabra: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y esta es una figura, amado hermano, si me deja decirlo de esta manera, es una figura del pueblo de Israel. Es una figura de cuando el pueblo de Israel, amado hermano, tiene la visitación hermosa, preciosa de nuestro amado Señor Jesús y ellos no lo reciben. En el caso de esta parábola que se le llama la parábola de la gran cena, pues viene siendo una figura. Se excusaron, le dijeron: no queremos nada contigo, no queremos nada que ver contigo. Y pues definitivamente, amado hermano, despreciaron esa invitación, ese privilegio, esa bendición tan grande que Dios les envió a través de sus hijos a su pueblo Israel. Ahora mire, sigamos leyendo un poquito, porque como dice mi apóstol, amado hermano, leer la Biblia no le hace mal a nadie, ¿verdad? Al contrario. Lucas también, capítulo 14, solo que en el versículo 21, dice: vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su padre. Entonces, enojado el padre de familia,
dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. ¡Hala, hermano! Mire qué tremendo. Y podemos ver ahí, en ese versículo, amado hermano, que hay 4 grupos de personas que en aquel tiempo, yo diría tal vez todavía en algunos lugares en este tiempo, eran desechados por la sociedad. Eran tomados como personas que ya no servían para nada. Que ya no servían para nada. Sin embargo, este señor que invitó a los anteriores a la cena, se enoja porque ellos no pueden llegar y entonces le dice a su siervo: ve y busca a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. O sea, el siervo, amado hermano, es una figura de nuestro Señor Jesucristo. Y acá es cuando yo me imagino que Dios Padre le dice a su Hijo amado: ¿sabes qué? Ellos no aceptaron la invitación que les estaba haciendo. Mi pueblo, el que yo escogí, no aceptó la invitación. Entonces ahora ve a otros a quienes yo voy a acercar a mí en mi misericordia. Ahora, esto, amado hermano, estos 4 grupos diferentes que vemos aquí, los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos, para mí son una figura de la novia del Señor. Cuando Dios ve que el pueblo, su pueblo escogido, le da la espalda a su Hijo amado, el Señor Jesús, pues el Señor voltea su mirada a nosotros. Y de un pueblo que no era pueblo, nos hace un pueblo también para el Señor. Y esto, amado hermano, es pura misericordia de Dios. Por eso fíjese que ayer platicando con mi esposa, yo le dije: fíjate que el Señor me cambió las cosas para mañana. Y empecé, hermano, a leer, empecé a dejarme llevar por el Espíritu Santo, por donde Él quiso. Entonces yo le quiero hablar esta mañana de la mesa de los escogidos. Porque mire pues, 4 grupos de personas a los que Dios escogió en lugar de los otros: los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ahora hágame un gran favor. Ahí donde usted está, dígale a la persona que tiene a la par: eres un escogido de Dios. Porque, amado hermano, si usted está acá juntamente conmigo, sentado alrededor de la mesa del Señor, es porque Dios en su misericordia nos escogió. Tal vez nosotros, amados hermanos, éramos pobres. Ya les voy a explicar qué clase de pobre. Tal vez nosotros éramos pobres cuando andábamos en el mundo. Tal vez éramos mancos, también se lo voy a explicar. O tal vez cojeábamos, o tal vez éramos ciegos. Pero el Señor en su misericordia volteó su mirada a nosotros y nos escogió, no importando que formáramos parte de esos 4 grupos, o tal vez solo de 1, o de 2, o de 3. Pero eso es misericordia del Señor. Ahora, yo quiero que usted me acompañe porque necesito mostrarle estas 4 clases de grupos, como el Señor me lo mostró a mí. Entonces, necesito mostrarle eso y me voy a basar en lo que vimos al principio, en Lucas 14, 21, ¿verdad? Los 4 grupos que ya le dije, se los repito, amado hermano, por si se lo perdió: los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Ok, empecemos por los pobres. Mateo 5:3 dice: Dios bendice a los que son pobres en espíritu y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él, porque el reino del cielo les pertenece. Entonces, cuando el Señor se refiere a estos pobres, yo puedo entender, amado hermano, que no son pobres en lo material, en lo literal, sino que son pobres en lo espiritual. Porque, amado hermano, mire, muchas personas llegan a los pies de Cristo y son personas adineradas, gloria a Dios por eso. Pero padecen de una pobreza espiritual. Y por eso el primer grupo que yo veo aquí es de los pobres de espíritu. Los pobres de espíritu. Se lo leo nuevamente, Mateo 5:3. Dios bendice, oiga bien, Dios bendice a los que son pobres
en espíritu. Pero también ahí seguidamente dice, y se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Entonces, amado hermano, déjeme ver lo de esta manera. Que cuando Dios bendice a los pobres de espíritu es porque se han dado cuenta de la necesidad que tienen de Él. Ahora, ¿quién es alguien pobre de espíritu? Mire, es aquel o aquella que reconoce su condición delante del Señor. Por eso es que aquí dice que Dios bendice a los pobres cuando reconocen, cuando se dan cuenta de la necesidad que tienen de Él. Y esto, amado hermano, nos habla de humildad. Nos habla de cuando alguien, amado hermano, en su humildad reconoce su condición delante de Dios y reconoce que necesita de Él. Entonces, un pobre de espíritu es aquel hombre o mujer que antes de llegar delante de Dios se despoja, quizás, déjeme pensar, del orgullo que pueda haber en su corazón, se hace humilde y reconoce que necesita la ayuda de Dios. Un pobre de espíritu, amado hermano, es aquel que se reconoce como un pecador o una pecadora, porque ese mismo pecado está empobreciendo su condición espiritual. Ahora, mire este ejemplo. Lucas 18:13. Pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Alá, hermano. Y usted se recuerda de la actitud del otro, del que estaba ahí, del fariseo. Él empezó a vanagloriarse, hermano, de que él daba sus diezmos, de que él ayunaba, de que él no era como el que estaba allá a la par de él. Pero ese hombre, el fariseo, ese, amado hermano, ese se creía un súper espiritual delante de Dios. Pero el publicano, como dicen otras versiones, él estaba reconociendo que ese mismo trabajo que él tenía lo había llevado a una pobreza espiritual, amado hermano. Y llega delante del Señor y dice que ni siquiera se atrevía a levantar su mirada al cielo mientras oraba. Porque él se humilló delante de Dios, amado hermano, y reconoció su pobreza de espíritu delante de Dios. Y por eso vino el Señor Jesús. Por ellos vino el Señor Jesús. Por los pobres de espíritu. Él tenía un trabajo, amado hermano, que desagradaba el corazón de Dios. Tenía un trabajo, amado hermano, que era ir a presionar a sus propios hermanos para sacarles el dinero y llevárselos a los romanos. Y todo eso, amado hermano, lo empezó a compungir, lo empezó a hacerse sentir mal, a tal punto, amado hermano, que el Espíritu Santo le mostró la pobreza espiritual en la que él vivía. Hermano, ¿cuántos de nosotros no llegamos a los pies del Señor así? Mire, yo le he contado que cuando yo llegué a los pies del Señor, pues yo llegué con un trabajo, con una familia que pues se podría decir que estaba unida, pero que estaba a punto de destrozarse por la vida que yo llevaba. Y cuando el Señor me empieza a inquietar a través del Espíritu Santo, hermano amado, yo reconocí mi condición delante del Señor y me di cuenta que espiritualmente yo andaba en la calle de la amargura, hermano. No era pobre, era un menesteroso, porque usted sabe que el menesteroso es más que el pobre. O sea, tiene una condición peor que la del pobre. Entonces, ¿cuántos de nosotros no llegamos así, amado hermano? Y repito, bendito sea nuestro Dios y Padre Celestial que está en los cielos, que envió a su Hijo a buscar a los pobres. ¿Pero a los pobres qué? A los pobres de espíritu. Ahora, miren este otro ejemplo. Lucas 5:8. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido,
cayó de rodillas delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí, porque soy demasiado pecador para estar cerca de ti. En otras versiones dice: porque soy hombre pecador. Ahora, yo veo acá, amado hermano, un reconocimiento de parte, en este caso todavía no era apóstol, de parte de este hombre, Simón Pedro. Él se estaba dando cuenta, hermano, que era pobre de espíritu, pero que esa pobreza de espíritu que él tenía estaba asociada a su falta de fe. Estaba asociada a su falta de fe. ¿Por qué le digo esto, amado hermano? Porque unos 3 versículos antes, en este mismo capítulo, el apóstol Pedro, o mejor dicho, Simón Pedro, en este caso, le contesta al Señor de cierta manera cuando Él le ordena algo. Y ahí se puede ver su falta de fe. En el versículo 5, ahí mismo en Lucas 5, mire lo que le dice Simón Pedro al Señor, cuando el Señor le dice: boga mar adentro, echa las redes. Le dice, respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Mire pues, si Pedro, en este caso Simón Pedro, hubiera sido alguien, hubiera sido un hombre de fe en ese momento, él no le da tantas explicaciones. Él solamente le hubiera dicho amén y vámonos otra vez a tirar la atarraya, hermano. Pero no fue así. En primer lugar, él le dio una justificación, como quien dice: mira, nosotros sabemos nuestro trabajo, tú no sabes de esto, y toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. O sea que, aunque le echemos ahorita, no vamos a pescar nada. Entonces, la pobreza espiritual, para mí, hermano, que Pedro tenía, estaba asociada con su falta de fe. ¿Y sabe cómo se lo confirmo, amado hermano? Cuando los apóstoles, Pedro ya era apóstol en ese entonces, van en la barca y de repente empieza a haber una tormenta alrededor de ellos y el Señor llega hacia ellos caminando sobre las aguas. Y Pedro mismo le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya hacia ti. Y el Señor le dice: ven. Pero ya caminando un trecho, él se empieza a hundir por su falta de fe, y el mismo Señor se lo dice: ¿por qué dudaste? En pocas palabras le dice: ¿por qué no tuviste fe? Entonces, amado hermano, la pobreza de espíritu la podríamos asociar con alguien que no tiene fe. Alguien que no tiene fe es un pobre de espíritu. Pero también alguien que reconoce que hay pecado en su vida, ese también es un pobre de espíritu. Y por ellos vino nuestro amado Señor. Ok, sigamos adelante. Lucas 6:9. Entonces dice, Jesús le dijo a sus acusadores: tengo una pregunta para ustedes. ¿Permite la ley hacer buenas acciones en el día de descanso, o es un día para hacer el mal? ¿Es un día para salvar la vida o para destruirla? Miró, dice, uno por uno a los que le rodeaban, y luego le dijo al hombre: extiende la mano. Entonces el hombre la extendió y la mano quedó restaurada. ¿Usted conoce esa historia? También no me voy a detener en ella. Está hablando del hombre de la mano seca. Entonces, ¿por quiénes o a quiénes escogió el Señor para estar sentados en su mesa? A los inhabilitados de manos, a los mancos. Ahora, fíjese que aquí hay algo bien hermoso que nosotros tenemos que ver, amado hermano. Porque el Señor en estos versículos quería demostrarle. Él no tenía que hacerlo. Él no tenía por qué hacerlo. Pero el Señor quiso demostrarles a los fariseos y a los escribas, que eran quienes lo estaban juzgando por lo que Él hizo, que Él tenía el poder y la autoridad de sanar aún en día de reposo. Porque Él es
el Señor del reposo. Entonces como que dice, bueno, miren, yo tengo la autoridad de parte de mi Padre y el poder para poder sanar a este hombre que está inhabilitado de su mano. Figura de un manco. Porque mira, amado hermano, este hombre tenía su miembro completo todavía, pero dice que su mano estaba seca y con esa mano no podía hacer nada. Es como que si la tuviera cortada. Él no podía hacer absolutamente nada con esa mano. Ahora, esta fue una de las razones por las cuales el Señor sanó a este hombre. Para demostrarle, repito, el Señor no tenía que demostrarle nada a ellos, pero para demostrarles que Él era el Hijo de Dios y que Él tenía autoridad y poder delegado por su Padre para poder hacer eso. Pero ¿por qué otra razón el Señor sanó a este hombre de la mano seca? Miren, Primera de Timoteo 2:8, esta es la versión Palabra de Dios para Todos. Dice, quiero que los hombres oren en todas partes. ¿Pero cómo? Con manos levantadas. Dice, los que levanten las manos a Dios para orar deben vivir para agradar a Dios y consagrarse a Él sin dejarse enojar ni meterse en discusiones. Las otras versiones generalmente dice, quiero que los hombres oren con manos limpias, levantadas. Ahora, fíjese que la otra razón por la que el Señor sanó a este hombre de la mano seca era porque él había sido creado para adorar y para alabar a Dios. Y que mientras él tuviera su mano seca, él no podría levantar sus manos. Él no hubiera podido levantar sus manos. Mire, alguien con las manos lisiadas, espiritualmente hablando, no puede hacer eso. No puede levantar sus manos a lo alto. No puede levantar sus manos a los cielos y adorar a Dios. Ahora pregunto, amado hermano, espiritualmente, ¿qué puede hacer que nuestras manos sean inhabilitadas? Que quedemos en la condición de un manco, teniendo aún nuestras manos físicamente hablando, pero no poder usarlas para lo que Dios realmente quiere que la usemos. ¿Qué podría ser, amado hermano? Le pregunto. Pregúntele usted al que tiene ahí a la par, amado hermano, ¿qué puede inhabilitar espiritualmente las manos mías o las tuyas? Pregúntele ahí y me cuenta otro día qué le contestó. Pero ¿sabe qué puede inhabilitar nuestras manos espiritualmente hablando? El pecado. El pecado. Por eso, mire, las manos son importantísimas, hermano, para nosotros. Porque las manos hablan de nuestras obras. Las manos hablan a través de lo que hacemos, de nosotros, y nos aprueban o nos desaprueban delante de Dios. Por eso, mire, pues, hermano, ¿se acuerda usted de Zaqueo? Mire, las obras de este hombre eran malas, porque él también era un publicano. Y él se dio cuenta que sus manos estaban sucias, entre muchas cosas, que sus manos estaban sucias, porque estaba robando. Les estaba robando a sus mismos hermanos. Entonces sus manos no estaban habilitadas para poder levantarse delante del Señor, para poder levantarlas delante del Señor y adorar a Dios. Y el Señor, una de las cosas que vio fue la condición de las manos de Zaqueo. Por eso le dijo, Zaqueo, baja de ahí, cuando él se sube a un árbol para verlo. Le dice, Zaqueo, baja de ahí, porque necesario es que yo entre a tu casa hoy. ¿Para qué? Lo principal, para llevar la salvación. Pero la otra, para ministrarle sus manos. Para ministrarle sus manos. ¿Y dónde lo hizo? En la mesa. Porque estando en la mesa, Zaqueo se levanta
y le dice, Señor, él se dio cuenta, amado hermano, de la condición de sus manos. Y él dijo, si a alguien he defraudado, le devuelvo 4 veces lo que le robé. O sea, se había dado cuenta de que sus manos espiritualmente estaban inhabilitadas. Pero en ese momento en que él dice eso, confiesa eso, sus manos vuelven a ser habilitadas nuevamente en lo espiritual, porque ya van a hacer lo bueno. Entonces, amado hermano, el pecado puede habilitar las manos de alguien, inhabilitar, perdón, las manos de alguien en lo espiritual. Mire, amado hermano, no es un secreto que hay algunos cristianos, gracias a Dios son pocos, en las iglesias del Señor, que se dedican a hacer negocios chuecos, hermano, y con sus manos reciben el producto de esos negocios chuecos. Ellos podrán estar en una iglesia levantando sus manos, supuestamente adorando a Dios, pero espiritualmente sus manos están inhabilitadas y Dios no puede recibir esa adoración. Dios no puede recibir esa adoración. ¿Por qué? Porque las obras de las manos de ellos son malas. Tienen la mano seca. ¿Qué otra cosa puede inhabilitar espiritualmente las manos de alguien? Cuando alguien las usa para golpear, físicamente hablando. Y también, lamentablemente, dentro de las iglesias del Señor, hay muchas personas que están en esa condición, con sus manos inhabilitadas en lo espiritual, porque la utilizan para golpear a su prójimo dentro de su mismo hogar. Pero hoy Dios nos está dando una gran oportunidad, amado hermano, de acercarnos a la mesa del Señor para que seamos sanados, para que aquellos que tienen espíritu pobre sean restaurados, sean fortalecidos, para que aquellos, amado hermano, que tienen las manos inhabilitadas puedan habilitarse nuevamente en lo espiritual y empezar a hacer lo bueno con sus manos. Sí, Señor. Mire lo que dice Santiago 4:8. Dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Nosotros hoy, amado hermano, fuimos llamados a acercarnos a Dios a través de la mesa del Cordero. Acercaos, Santiago 4:8 dice, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, dice, limpiad las manos. ¿Por qué dice ahí Santiago 4:8? Limpiad las manos, porque, amado hermano, nadie, ni usted ni yo, nos podemos acercar a la presencia, en este caso a la mesa del Señor, con nuestras manos sucias, amado hermano. Si hasta en nuestros hogares, ¿se recuerda usted? Cuando éramos pequeños, nuestros padres nos decían, antes de comer, ¿ya se lavaron las manos? ¿Por qué? Porque ellos sabían que en las manos nosotros llevábamos virus, bacterias, qué sé yo, hermano. Y si nos acercábamos a la mesa sin lavarnos las manos, podíamos contaminar los alimentos y eso nos podía hacer daño. Por eso es que el apóstol Pablo le dice a los corintios, miren, examínense bien antes de tomar la cena del Señor. En otras palabras, le dice, miren, no, entre algunas cosas, miren cómo están sus manos. No sea que vayan a contaminar el vino y el pan. Y eso traiga, en lugar de una bendición, traiga algo malo a la vida de ustedes. Qué importante es, amado hermano, limpiar nuestras manos delante del Señor. Y amado hermano, yo sé que usted y yo sabemos cómo están nuestras manos. Dios, no se diga, hermano, porque Dios lo sabe todo. Él sabe cómo están tus manos. Él sabe cómo están mis manos. Por eso, si tú tienes necesidad en esta mañana de que el Señor te limpie las manos, mira, desde ya, amado hermano, desde ya empieza a decirle, Señor, mira, yo reconozco que mis manos están contaminadas, que mis manos están sucias, que he hecho cosas con mis manos que a ti no te agradan,
Padre, por favor, en el nombre de Jesús, límpialas. Antes de que yo tome el pan y el vino, para no acarrear cosas malas a mi vida. Y mire lo que dice el Salmo 24:3. Salmo 24:3 y 4. Dice, ¿quién subirá al monte del Señor? ¿Y quién podrá estar en su lugar santo? Y mire lo primero que dice el versículo 4. El de manos limpias. O sea, con esto, amado hermano, le respaldo lo que le acabo de decir. Que nadie puede estar delante de la presencia del Señor con manos sucias. Por eso, amado hermano, cada vez que mire, ahora nos han estado instruyendo en la oración. Bendito sea el Señor, amado hermano, que pues, nuestro apóstol Sergio y los siervos que él invita nos han estado instruyendo más acerca de la oración. Y una de las cosas que yo he entendido, amado hermano, por toda la enseñanza que ellos han traído y bueno, no, tal vez no que le he entendido, sino que lo ha confirmado en mi corazón esas enseñanzas. Es de que si yo voy a ir delante del Señor, primero tengo que decirle al Señor o reconocer delante del Señor cuál es mi condición. Porque no puedo venir, hermano amado, en este caso con las manos sucias y empezar a pedirle al Señor. Hermano, esa oración no va a ser contestada. Esa oración no va a tener respuesta. ¿Por qué? Porque mis manos están sucias, no están limpias delante del Señor. Dice, el de manos limpias y corazón puras, el que no ha alzado su alma a la falsedad, ni jurado con engaños. Entonces, amado hermano, el Señor nos invitó esta mañana a la mesa de su Hijo amado, para que nosotros ahí podamos ser limpios de nuestras manos, si es que nuestras manos se han prestado a alguna mala obra, si han pecado, si se han ensuciado, si se han contaminado. Hoy el Señor las quiere limpiar. Pero eso solo nosotros lo sabemos, hermano. Y Dios, por supuesto, ¿verdad? A Él no se le escapa nada. Entonces, si hay alguien que tenga que decirle al Señor esta mañana, Señor, mira, yo reconozco que mis manos están manchadas, están sucias, están contaminadas. Por favor, Señor, antes de que yo tenga el pan y el vino en mis manos, límpialas. Porque no quiero contaminar el pan y el vino y que eso acarree juicio a mi vida. Importante eso, hermano. Importante. Sigamos adelante. Mire el tercer grupo, los cojos. Hechos 14:8 dice, mientras estaban en Listra, Pablo y Bernabé se toparon con un hombre lisiado de los pies. Como había nacido así, jamás había caminado. Estaba sentado, escuchando mientras Pablo predicaba. Pablo dice que lo miró fijamente y se dio cuenta de que el hombre tenía fe para ser sanado. Así que Pablo lo llamó con voz alta y le dijo, levántate. Y el hombre se puso de pie de un salto y comenzó a caminar. Este es el grupo de los cojos. Este es el grupo de los cojos. Y usted sabe que un cojo, amado hermano, como lo conocemos nosotros, es alguien que no puede caminar bien. Que no puede caminar bien. Y amado hermano, aquí entre nos, hablando honestamente, cuando usted y yo, bueno, no lo voy a meter a usted en eso, cuando yo andaba caminando en el mundo, yo no andaba caminando bien. Yo era un cojo espiritualmente hablando. Yo era un cojo. Yo, amado hermano, en el mundo, cada día que yo caminaba, mis pasos, mi cojera, me conducía cada día más, no solo a la muerte física, sino a una muerte espiritual, a una muerte eterna. Pero bendito sea Dios, que envió a su Hijo Jesucristo a buscarnos, a buscar a los cojos. Porque mire, volvemos a lo que le hablaba de la parábola de la cena, de la gran cena. Dios Padre envía a su Hijo, en este caso el Señor envió a su siervo,
a buscar a cierta clase de personas, pero como ellos no quisieron aceptar la invitación, entonces le dijo, bueno, entonces ve a buscar. Entonces, unos de los que buscaba el Señor eran los que andábamos caminando mal en el mundo. Y yo, amado hermano, yo le soy sincero, yo andaba caminando mal. Yo creía que mis caminos eran derechos, amado hermano. En mi mente yo pensaba que estaba caminando calidad, hermano. Y no era así. Andaba cojeando, espiritualmente hablando. Ahora, ¿por qué es necesario que los cojos sean sanados en su caminar? ¿Por qué es necesario que traiga sanidad el Señor a sus pies? Miren, Efesios 6:14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Ay, hermano, esto es bien hermoso. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que el Señor Jesús le dijo a sus discípulos antes de ascender a los cielos, les dijo, id y hacer discípulos. ¿A quiénes? A todas las naciones. Pero ellos ya habían sido sanados de sus pies. Porque los discípulos, amado hermano, con todo respeto, caminaban mal. Eran cojos espirituales. Entonces el Señor tuvo que agarrar primero a 12. Uno pues no quiso corregir, pero usted ya sabe, va, que ya estaba destinado. Pero los otros 11, amado hermano, el Señor tuvo que venir, darles la palabra, ministrarlos, discipularlos, para cambiarle su caminar. Para cambiarle su caminar. Y para que ellos pudieran llevar el evangelio a otros lugares. Eso quiere decir, amado hermano, que un cojo espiritual, ese no puede llevar el evangelio del Señor Jesús, aunque diga que lo está llevando. Pero un cojo espiritual es el que anda caminando mal delante de Dios. Mire, puede ser que alguien por ahí diga, bueno, pues yo predico la palabra de Dios, sí, pero está en desobediencia. Está en rebeldía delante del Señor, y sí, ciertamente está predicando la palabra del Señor, está llevando la palabra del Señor, la palabra de salvación a otros. Y Dios en su misericordia lo puede usar para que otros se salven. Pero a mí eso me da miedo, amado hermano. Porque dice que un día, se fueron a la presencia del Señor algunos. Y el Señor les empieza a ver esa actitud en ellos, les empieza a señalar esa actitud. Y ellos se justifican porque dicen, pero Señor, le dice, si en tu nombre predicamos la palabra, si en tu nombre echamos fuera demonios, si en tu nombre aquí, si en tu nombre es así, pero apártense de mí, hacedores de maldad, les dijo. ¿Por qué? Porque andaban haciendo esta delegación que Dios le dejó a su iglesia, pero lo andaban haciendo fuera del orden. Por eso, amado hermano, es importante que nosotros revisemos cómo está nuestro caminar. Porque puede ser que estemos caminando en lo espiritual con cojera. Y repito, hoy el Señor, en su bendita misericordia, nos llamó para que aquellos que consideremos que hemos estado caminando mal delante del Señor, que hemos estado cojeando espiritualmente hablando delante del Señor, hoy seamos sanados de nuestros pies y que podamos escuchar como escuchó este hombre que de nacimiento dice que no caminaba. Cuando Pablo le dijo levántate, y él se levantó y empezó a caminar. Pero tenemos que tener fe, amado hermano, como este hombre la tuvo, para ser sanados. Y entonces esto es hermoso, amado hermano, porque habla de que aquellos cojos tienen que ser restaurados. ¿Para qué? Para ponerse el calzado y poder empezar a predicar el evangelio de la paz, dice aquí. El evangelio de la paz. Y amado hermano, puede ser que alguien esta mañana me esté escuchando
y que antes hacía esto, pero por X o Y razón lo dejó de hacer y empezó a caminar cojeando delante del Señor. Tal vez el pecado lo alcanzó, amado hermano, y por eso empezó a cojear en su caminar espiritual. Pero hoy el Señor te ha llamado a la mesa. Te ha llamado a la mesa porque Él quiere restaurar tu caminar, porque Él ya no quiere que tú cojees delante de Él, sino que te levantes, que camines y empieces a predicar las buenas nuevas de salvación. Porque esta es una delegación, amado hermano, esta es una comisión, lo conocemos como la gran comisión que el Señor le dejó a la iglesia, no a un grupo específico, a toda la iglesia. Pero también debemos de ser prudentes para hacerlo, amado hermano. Debemos de ser prudentes. Mire esto. Isaías 52:7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas. Ok, son hermosos, pero ¿por qué? Porque ya fueron sanados, porque ya fueron restaurados. Entonces, cuando Dios ve a alguien que ya está restaurado de sus pies y anda predicando la palabra del Señor, Él dice: qué hermosos son los pies de este siervo, qué hermosos son los pies de esta sierva, pero porque ya fueron sanados. Y dice: del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, o sea, la iglesia: tu Dios reina, tu Dios reina. Pero ¿cómo un cojo espiritual puede hacer todo esto, hermano? ¿Cómo alguien que anda caminando delante de Dios mal puede hacer esto? Discúlpeme, ya le dije. En su misericordia Dios puede usar a alguien, pero al final Dios lo va a confrontar y Dios le va a hacer ver su actitud y su caminar delante de Él. Por eso, mire, hoy es un buen día, hermano, una buena mañana. Todavía es mañana. Es una buena mañana para que, si hemos estado caminando mal delante del Señor, le pidamos misericordia y que Él sane nuestro caminar. Porque esta es una de las 7 cosas que Dios aborrece. En el libro de Proverbios lo dice: pies que corren con prisa a derramar sangre. ¿Qué puede contaminar tus pies? ¿Qué puede hacer que tú cojees de tus pies espiritualmente? Cuando corres a esparcir un rumor, un chisme, y contaminas a otros. Ahí tus pies están dañados, porque los estás usando para ir a poner en mal a alguien, de quien ni siquiera tal vez sabes nada. Entonces, amado hermano, hoy es una buena hora, un buen día, para que nosotros vengamos delante del Señor y como el publicano, aquel que estaba delante del Señor, que ni siquiera levantaba su mirada al cielo mientras oraba, para llegar delante del Señor y decirle: Señor, mira, sinceramente tu palabra me ha hablado y reconozco que hay pobreza espiritual dentro de mí. Reconozco, Señor, que mis manos están sucias. Reconozco, Señor, que mis pies están cojeando espiritualmente, que no he caminado correctamente delante de ti. Reconocer, hermano, reconocer con todo nuestro corazón que no somos perfectos, que a veces cometemos errores, algunos tal vez a propósito, otros porque nuestra naturaleza humana todavía nos traiciona. Pero tenemos que ser, hermanos, sensibles a la voz de Dios y reconocer cuando Él nos llama a ponernos a cuentas. Por eso es que la Biblia dice: vengan y estemos a cuentas. Si sus pecados fueren rojos como la lana, como la grana, como blanca lana serán emblanquecidos. El Señor nos da oportunidades y esta es una oportunidad, amado hermano, que nosotros tenemos cada primer día de domingo de mes para llegar delante, aunque todos los días lo tenemos que hacer, amado hermano, todos los días. Pero este es un día especial. Este es un día que como familia
como hijos de Dios, como la Israel espiritual. Nos congregamos a la mesa del Señor. Tal vez usted está en su casa, pero espiritualmente todos estamos juntos, amado hermano. Espiritualmente todos estamos juntos. Yo estoy con usted, usted está conmigo. Y tenemos esta oportunidad, amado hermano, de parte de Dios, de venir y decirle, Señor, mira, estoy mal. Estoy mal. Ayúdame. Ayúdame. Porque quiero tomar el pan y el vino para agradar tu corazón y para traer bendición a mi vida, no otra cosa. Entonces, amado hermano, nuestros pies pueden estar cojeando por la forma de vida que estamos llevando. Ok, veamos el último grupo. Hechos 9:3. Ese es un ejemplo que a mí me gusta muchísimo, hermano. Miren, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, Dios mandó a su hijo a buscar o a escoger a los ciegos espirituales para que ya pudieran estar en su mesa, pero con su vista restaurada. Mire, Pablo, el apóstol Pablo, en su faceta de Saúl, él era un ciego espiritual, amado hermano. Dice que él perseguía a los del camino, porque así le decían a la iglesia del Señor en aquel tiempo, los del camino. Y él, amado hermano, estaba tan cegado por la religión, amado hermano, que él, según él, estaba haciendo lo correcto. Según él estaba haciendo lo correcto. Según él estaba sirviendo bien a Dios. Pero lo que no sabía él era que estaba ciego. Estaba ciego espiritualmente. Ahora, lo hermoso de esto, hermano, es que así como a él, a nosotros, también Dios nos escogió desde el vientre de nuestra madre para podernos dar vista espiritual. Y para que nosotros, amado hermano, ya con esa vista espiritual, hiciéramos un trabajo especial que Dios nos delegó. Porque usted sabe, amado hermano, que cuando el apóstol Pablo recupera la vista después de estar ciego 3 días, él ve las cosas de una manera diferente. Él ve las cosas de una manera diferente. Antes de ser enviado a hacer ese trabajo, el Señor le tenía que abrir sus ojos espirituales, tenía que quitarle esa ceguera religiosa que lo andaba ministrando. Mire, cuando él era Saulo, él andaba ciegas, hermano, en el mundo, en la tierra, al igual que usted y yo. Mire, yo cuando anduve en el mundo, yo andaba más ciego que saber qué, hermano. ¿Y sabe qué es lo peor, amado hermano? Déjeme ministrarme un poco acá, delante de usted. Que yo era un ciego, que guiaba a otros ciegos a la perdición. Sí, amado hermano, como usted lo oye. Pero bendito sea Dios, que me abrió los ojos espirituales y quitó esa ceguera que había en mí. Porque ahora yo ya no guío a la gente a la perdición, sino que ahora, por la misericordia de Dios y a través de la palabra bendita de Dios, los guío a la salvación. Mire, hermano, qué cambio más tremendo. Qué cambio más tremendo el que Dios hace en nuestras vidas. Lamentablemente, hermano, vuelvo a la carga. Hay gente todavía dentro de la iglesia que tiene los ojos cerrados. Y no porque Dios no se los pueda abrir, sino porque ellos no quieren que se les abra. Mire, pues, alguien que ya tiene su vista habilitada en lo espiritual, que ya no es un ciego espiritual, él sabe y reconoce la importancia de esto que vamos a hacer más adelante: comer el pan y tomar el vino. Pero hay mucha gente dentro de la iglesia del Señor,
hablando como un todo dentro del cuerpo místico del Señor, que como su vista no ha sido porque ellos no quieren, no ha sido habilitada, ellos no le prestan valor a esto, hermano. No le prestan valor a eso. Esas son charadas. No, amado hermano, discúlpeme, pero esta es una de las dos ordenanzas que nuestro Señor Jesucristo le dejó delegadas a la iglesia: el bautismo en agua y la administración de la cena del Señor, el pan y el vino. Pero hay mucha gente que todavía está cegada. Ellos todavía crecen en eso. ¿Por qué? Porque no se han querido quitar esa venda. Repito, no porque Dios no pueda, sino porque ellos no quieren. Y todavía viven una vida de religiosidad, creyendo que lo que hacen está bien. Mire, les voy a poner un ejemplo. Fíjense que hay mucha gente que en cuanto a los diezmos, ellos dicen, no, yo prefiero darle los diezmos a los pobres. ¿Para qué le voy a dar al pastor? Para que se siga enriqueciendo. Esos están ciegos espiritualmente hablando, hermano. Bendito sea Dios que usted y yo hemos entendido eso. Traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Es un mandato de parte del Señor. Sí, hermano, pero es que eso era para el Viejo Testamento. No, hermano, cuando Abraham diezmó, todavía no había ley. Y si nos vamos al Nuevo Testamento, el Señor se lo dice a los fariseos cuando les menciona la hipocresía de ellos. Y les dice, ustedes diezman el diezmo de la canela, del comino, y les empieza a decir todo. Esto deberían de haber hecho, sin olvidar lo otro, porque les menciona la misericordia, la justicia y el amor. O sea que el Señor les llegó a recordar que también era importante el diezmo. Pero hay ciegos espirituales, no, yo mejor prefiero llegar a tal fundación. No, hermano, si hay un proceso para que nosotros hagamos eso. 10 primicias, diezmos y rebusco. Algo que nosotros hemos aprendido por la doctrina. Pero vuelvo aquí con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo era alguien que él creía que estaba haciendo lo correcto, pero no, estaba lejos de eso, hermano. Y cuando Dios le quita las escamas religiosas de sus ojos, él ya mira que lo que andaba haciendo no era bueno y corrige su caminar, le corrigen las obras de sus manos y lo vuelven rico espiritualmente porque era un pobre espiritual. Mire, ahí en él se cumplieron esas 4 cosas, hermano. Tremendo eso, hermano. En el apóstol Pablo se cumplieron esas 4. Pobre de espíritu, inhabilitado de las manos, cojeado y ciego espiritual. Ahora vea esto. Isaías 42:16 dice, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Hermano, ¿cuándo nosotros nos íbamos a imaginar que íbamos a estar caminando en los caminos del Señor? Al menos este que le habla, ni por mi mente pasaba, hermano. Pero mire lo que dice ahí, y guiaré a los ciegos por camino que no sabían. Les haré andar por sendas que no habían conocido. Delante de ellos, dice, mire, amado hermano, delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz. Amado hermano, por eso es que la Biblia dice que Él nos trasladó del reino de las tinieblas, de la ceguera espiritual, al reino de la luz, a tener visión espiritual, a tener ojos espirituales. Delante de ellos cambiaré las tinieblas en luz y lo escabroso en llanura. Estas cosas les haré y no los desampararé, dice amado hermano. Esto es hermoso, hermano. Porque antes tú y yo creíamos que ahí íbamos caminando por un camino bueno. Pero cuando nosotros recibimos la luz de Cristo, cuando nuestros ojos fueron habilitados, hermano, para ver en lo espiritual, nos dimos cuenta que andábamos caminando por un camino escabroso, por desfiladeros.
de donde el diablo, que el Señor lo reprenda, nos quería hacer caer. Y Él cambió ese terreno escabroso en llanura, en una planicie, donde tú puedes caminar tranquilamente, ya con una visión espiritual, con tus ojos abiertos. Primera de Corintios 1:27 dice, en cambio, dice, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo. Hermano, mira, dime si alguien que no tiene una mente espiritual no puede decir que es ridículo que alguien pobre de espíritu, que alguien manco, que alguien cojo, que alguien ciego esté en una iglesia. Estoy hablando espiritualmente. Y ese ahí, si ese es un gran pecador, sí, fue un pobre de espíritu por el pecado que lo gobernaba. Pero Dios lo liberó de esa pobreza y lo enriqueció espiritualmente. Por eso es que dice que el Señor Jesús se hizo pobre para que nosotros fuésemos ricos. ¿Ricos qué? Ricos en espíritu. Porque tú y yo en el mundo éramos pobres de espíritu. Bueno, no pobres, menesterosos, hermano. Más que pobres. Pero el Señor vino y se hizo pobre para hacernos ricos a nosotros. Entonces dice ahí, en cambio Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que se creen sabios. Y escogió cosas que no tienen poder, amado hermano, amado hermano. Por eso es que ese Señor de la parábola de la gran cena envía a su siervo a escoger a lo más vil y lo más menospreciado. ¿Para qué? Para avergonzar a aquellos que no quisieron aceptar su invitación. Hermano, es glorioso, hermano. Yo no sé si tú le das gloria a Dios, le dices, gracias, Señor. Gracias porque ellos no aceptaron, hoy yo estoy aquí. Es una bendición, amado hermano. Y dice versículo 28, Dios escogió lo despreciado del mundo. Y ya le dije, amado hermano, que en aquel tiempo, aún en este tiempo, esos 4 grupos de personas que menciona Evangelio de San Lucas capítulo 14, esos eran menospreciados, lo consideraban como nada, no servían, hermano. Era gente inservible, era gente que no era fructífera, era gente que no podía generar nada, hermano. Pero dice, Dios escogió lo despreciado por el mundo, lo que se considera como nada, y lo usó para convertir en nada lo que el mundo considera importante. Te lo pongo en otras palabras. Aquello que antes no producía nada, hoy está produciendo mucho. Porque hoy, amado hermano, todos aquellos que Dios nos ha levantado en su misericordia y nos ha delegado un trabajo, estamos dando fruto. Y yo, amado hermano, yo le pido a Dios seguir dando fruto, y fruto abundante, hermano. Y lo pido para tu vida también, hermano. Que tú sigas dando fruto y fruto en abundancia, hermano. Porque para eso te escogió el Señor, para que dieras fruto y fruto abundante. Ok, termino con esto. Una reflexión que Dios puso en mi corazón. Dale gloria a Dios, pues fuiste escogido por Él para ser parte de los escogidos y llamados a su mesa. No desprecies ese privilegio tan grande. Hoy el Señor te dice, si necesitas sanidad para tu espíritu, para tus manos, para tus pies o para tus ojos, come el pan y bebe el vino y serás sanado. Y te voy a decir algo, hermano. Aún si tú estás enfermo de tu cuerpo, amado hermano, si tú tomas con fe el pan y el vino, Dios te puede sanar. Hemos visto a través de testimonios, amado hermano, a través de los foros, panel de preguntas y respuestas, cómo muchos han sido sanados a través de la cena del Señor. Y si ellos han sido sanados, ¿por qué tú no vas a poder ser sanado? ¿Por qué no? Recuérdese que a aquella mujer le dijeron,
¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios? Entonces, amado hermano, esta mañana que nos acercamos a la mesa del Señor, es un buen momento para decirle: Señor, mira, reconozco que soy pobre de espíritu. Reconozco, Señor, que necesitan mis manos sanidad. Reconozco, Señor, que mis pies necesitan reencauzarse nuevamente, porque no he estado caminando delante de ti como tú quisieras. Oh Señor, reconozco que he sido ciego a algunas cosas que tú me has enseñado a través de la palabra. Pero hoy, Señor, yo quiero que tú hagas un milagro como el que hiciste en la vida del apóstol Pablo en su faceta de Saulo, para que yo pueda ver por dónde camino, para que no vuelva a tropezar. ¿Sabes por qué muchas veces tropezamos, amado hermano? Porque estamos cegados espiritualmente de nuestra vista. Y por eso caemos. Nuestros pies se apartan del camino del Señor y eso trae ceguedad también a nuestra vida espiritual. Y ahí es donde no nos damos cuenta de los hoyos o precipicios o desfiladeros que el enemigo pone delante de nosotros. Y como estamos ciegos espiritualmente, caemos en ellos, hermano. Por eso, hoy es un buen día para decirle: Señor, también abre mis ojos espirituales. Y si tú ya los tienes abiertos, igual que como con el conocimiento, dile: Señor, ábrelos más aún, porque quiero ver más aún allá, Señor. Entonces, por favor, yo sé que ya tienes preparado ahí el pan y el vino. Empiecen a repartirlo. Empiecen a repartirlo. Y vamos a orar, hermano. Permítame antes de... No lo reparta todavía. Vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo vengo dándote gracias por este momento, Señor. Bendigo el pan y el vino, Señor, que serán ministrados, Señor, esta mañana en la casa de cada uno de mis hermanos, a las familias de cada uno de mis hermanos. Bendícelo, Padre, en el nombre de Jesús. Y desde ya, Señor, te pedimos perdón. Te pedimos perdón, Señor, si tal vez el pecado ha traído pobreza espiritual a nuestra vida. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento nuestras manos han sido usadas, Señor, no para bendecir, sino para hacer daño. Te pedimos perdón, Señor, si nuestros pies se han apartado, Señor, de tu camino. Y te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos dejado que el enemigo ponga una venda en nuestros ojos. De tal manera, Señor, que no nos hemos dado cuenta, Padre, que hay cosas que hemos hecho y que a ti te desagradan, Señor. Desde ya, Señor, perdónanos. Aún, Señor, por aquellas cosas que quizás se nos han olvidado, pero que tu Espíritu Santo conoce. Padre, perdónanos. Porque queremos, Señor, a través de este acto, atraer bendición a nosotros y no juicio, como dice tu palabra. En el nombre de Jesús, pueden repartir el pan y el vino, amados hermanos. A mí ya me lo pusieron por acá. Así es que reparta el pan. Le voy a dar un minutito para que usted se pueda mover ahí con libertad. Ok. Levante su pan, por favor. Levante su pan. Y oremos. Y digámosle al Señor que este pan, figura del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, absorba aquello malo que todavía hay en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, venimos levantando, Señor, este pan, este trozo de pan, figura del cuerpo de tu Hijo, Señor. Te damos gracias, Señor, por el sacrificio de tu Hijo. Te damos gracias, Señor, porque la muerte de tu Hijo, el sacrificio de tu Hijo,
vino a ser dignos a los indignos de estar hoy alrededor de tu mesa. Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús. Comamos del pan, hermano. Levante su copa, por favor. Padre, asimismo venimos dándote gracias por este vino, Señor. Que, Señor, es una figura de la sangre de tu Hijo Jesucristo. Una sangre, Señor, que fue derramada para que nosotros, Señor, fuéramos introducidos en ese mejor pacto. Ese pacto, Señor, que nos asegura una vida eterna a tu lado. Gracias, papito lindo. Gracias, Señor, por tanta misericordia. Gracias por ese holocausto perfecto, por ese Cordero de Dios que vino a buscarnos y a escogernos para estar en tu mesa. Gracias, Señor. Bebamos del vino, amado. Oh, gracias. Ahí con tus ojos cerrados, amado hermano, solo tómate unos segundos ahí, un minuto, para darle gracias a Dios. Para darle gracias a Dios porque tú fuiste un escogido desde antes de la fundación del mundo. Porque tú fuiste un escogido desde el vientre de tu madre para estar hoy sentado alrededor de la mesa del Señor. Padre, te damos gracias por este privilegio. Te damos gracias, Señor, porque hoy nos podemos considerar dignos por el sacrificio que tu Hijo hizo. Gracias, Señor, porque tu palabra dice que tú tienes planes de bienestar para nuestra vida. Y uno de esos planes, Señor amado, era que tú nos ibas a escoger, Padre bendito, para poder disfrutar en tu mesa de todos los manjares espirituales que en ella encontramos. Padre, yo bendigo tu nombre en esta hora. Y te doy gracias, Señor, porque, como dice acá en 1 Corintios 1, 27 y 28, tú escogiste a lo que todos posiblemente ya habían despreciado. Tú escogiste, Señor, aquellos de los quienes decían que ya no servían para nada, que ya no se podían levantar. Quizás en algún momento de algunos dijeron, ya ni Dios lo puede levantar. Pero, Señor, en tu infinita misericordia, tú nos escogiste y nos levantaste para avergonzar, Señor, la sabiduría y el conocimiento que según esa persona o esas personas tenían, diciendo que por nosotros ya no había nada que hacer. Y tú hiciste, Señor, algo hermoso. Enviaste a tu Hijo Jesús a morir en propiciación nuestra. Oh, bendito Dios. Gracias, mi Dios amado. Gracias, Señor, por este privilegio y esta bendición de ser llamados escogidos por Dios. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos en nuestro caminar y en lo que nos falta, Señor, de recorrido, para poder estar contigo, Señor, viviendo una vida eterna, Señor, disfrutando de tu presencia, disfrutando de tu gloria, Señor. Es algo que anhelamos en nuestro corazón. Te bendecimos, Padre, en esta hora. Te damos gracias por ese privilegio tan grande, Señor. Padre, esta mañana yo bendigo a tu pueblo
con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero también, Señor, te pido que esta palabra haya alcanzado, Señor, a aquellos que aún no conocen a tu Hijo como su Señor y Salvador. Que hoy esta palabra, Señor, les haya abierto sus mentes y sus vista espiritual. Y que le reconozcan en su corazón, Señor, como su Señor y Salvador. Que la pobreza espiritual en la que posiblemente han estado viviendo, hoy, Señor, se convierte en una riqueza espiritual, porque tu Hijo amado entró a su vida, Señor. Pero también, Padre, por aquellos hermanos que se apartaron de ti. Posiblemente, Señor, empezaron a cojear. Y posiblemente, Señor, te dejaron poner una venda que los volvió ciegos espiritualmente hablando. Para que, Señor, en tu misericordia tú quites esa venda de sus ojos y ellos puedan regresar al camino correcto, Señor. En el nombre de Jesús. Señor, esta mañana te damos a ti toda la gloria, toda la honra y todo el honor, Señor. Bendecimos tu santo nombre y una vez más te damos gracias porque tú nos escogiste a nosotros, Señor. Porque enviaste a tu Hijo, Señor, a buscarnos. Nos encontró y ahora, Señor, podemos estar sentados a tu mesa. Gracias, papito lindo, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor ahí donde está. Y déjenme contarle que tenemos un número de WhatsApp a donde usted nos puede escribir. Si usted tiene alguna petición de oración, mire, yo creo que todos tenemos peticiones de oración. Yo creo que todos tenemos una necesidad en nuestra vida, ya sea física, espiritual o material, amado hermano, o de salud en este tiempo. Entonces, puede escribirnos al 33 71 43 30. Y nosotros con mucho gusto y en el amor del Señor vamos a interceder por cada una de las peticiones que ustedes nos envíen. Así lo hemos estado haciendo y así lo seguiremos haciendo. Así es que, si el Señor no viene antes y Dios lo permite, pues nuevamente estaremos en contacto a través de esta vía, por una cita virtual nuevamente, el día de mañana a las 7 de la noche, si así lo permite Dios. Que el Señor le bendiga, que este resto de día, amado hermano, sea una gran bendición para usted. Y nuevamente le pido a Dios, amado hermano, que su paz, su hermosa paz, le ministre su mente y su corazón. Pero que el Dios de paz también esté ahí en medio de su hogar. En el nombre de Jesús, amado hermano, que Dios le bendiga, que descanse y nos vemos pronto. Bendiciones.